En un país pujante y lleno de desafíos, hay muchas preguntas sin respuesta. Redes Abiertas. ¿Qué tal? Un cordial saludo, bienvenidos a Redes Abiertas a través de Teleamiga, siempre tocando interés. Recuerde que usted como ciudadano y también como colombiano tiene la primera palabra y que puede participar en este espacio. La invitación a que se conecte a través de las redes virtuales, en Facebook como Teleamiga, en YouTube, canal Teleamiga y por supuesto en la línea WhatsApp 320-859-8719. Uno de los temas que está tocando y está rodeando a la opinión pública en el país, obviamente el tema de la reforma laboral, ya pues ha sido sancionado por el presidente de la República, ya ha salido pues el jefe de Estado pues a darle esa noticia al país y por supuesto es un tema también que deja mucho para analizar y por eso le damos la bienvenida a la doctora Paula Alejandra Tuizaba. Ella es experta en este tema, experta en Derecho Comercial, gran colombiana, bienvenida acá a la casa y por supuesto la oportunidad para tocar este tema tan importante para todos los colombianos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, sí, en efecto en este momento estamos atravesando por un momento importante con el tema de la reforma, vienen una serie de modificaciones a lo que pues será nuestro Código Sustantivo del Trabajo, entonces mil gracias de verdad por la invitación. Bueno, ¿cómo queda el país con esta reforma laboral? Mucho se dice, unos no tan contentos, otros sí definitivamente pues aplauden la iniciativa, pero realmente ¿qué podemos esperar los colombianos frente a esa reforma laboral? Bueno, la reforma trae unos cambios importantes, unos cambios de pronto en lo que nosotros generalmente conocíamos de nuestra normatividad laboral. Por ejemplo, en cuanto a temas puntuales en lo que corresponde con el contrato de aprendizaje, la monetización de los mismos, tiene una serie de garantías, por supuesto, a favor de los trabajadores en el aspecto puntual del tema de los recargos, que a pesar de que va a tener una implementación gradual, ¿cierto? Porque no va a entrar inmediatamente al pago completo de lo que son esos dominicales o festivos al 100%, sí viene con una remuneración a favor, por supuesto, de los trabajadores. En el tema de los contratos se seguirán manteniendo igual. Tenemos contrato a término fijo indefinido por obra o labor, sin embargo, se prioriza con nuestra reforma lo que corresponde con el contrato a término indefinido específicamente. El contrato a término fijo lo podemos seguir utilizando como empleadores, como compañías, sin embargo, este sí tiene un término pues muy puntual y es que no puede sobrepasar los 4 años. Y el contrato por obra o labor prácticamente es un contrato que tenemos que saberlo utilizar de ahora en adelante muy bien, porque la obra o la labor debe quedar completamente determinada. De lo contrario, se consideraría que es un contrato a término indefinido. Bueno, previamente hicimos unos sondeos sobre el tema de la reforma laboral. Le preguntábamos a los colombianos, ¿como trabajador se siente protegido con la nueva reforma laboral? Y nos respondían esto. El 63% dice no, ya hay un margen del 17% que dice tal vez, puede ser, vamos a esperar a ver qué sucede. Y en el otro punto es si la reforma laboral mejorará las condiciones de los trabajadores. Un 83% dice que no, hay un pesimismo también marcado. Y para algunos, que es el 24%, pues van a esperar qué sucede con esta reforma laboral. Es un buen indicador teniendo en cuenta pues, la expectativa que hay, pero también acumulando lo que tradicionalmente pasó en el país en materia laboral. Ok, bueno, en este momento podríamos decir que estamos en un punto en el que pues se está implementando absolutamente todo, ¿no? De pronto por esa razón, como el porcentaje que pues estamos viendo en este momento, ¿no? Sin embargo, honestamente consideraría desde mi punto de vista que efectivamente sí trae unas garantías importantes a favor de los trabajadores. El tema es que no van a ser implementadas de manera inmediata, esto va a ser un tema gradual. Ejemplo, el tema de los recargos dominicales, de los festivos, esto va a ser de a poquito, podríamos llamarlo así. Ya hemos visto algunas garantías, por supuesto, con el tema de la modificación de la jornada laboral, que ya a partir ahorita del 15 de julio tenemos que estar en 44 horas semanales.
pero indiscutiblemente sí tiene unas modificaciones importantes y, por ejemplo, en temas que son muy informales, como estas personas que nos ayudan con el reparto de plataformas digitales, eso es un punto que es muy a favor precisamente con la finalidad de formalizar lo que corresponde con ese tipo de contratación, ¿no? Entonces, en efecto, de pronto por eso tal vez ese sinsabor en este momento de los trabajadores, también hay mucha preocupación en el gremio empleador, en absolutamente todos, yo podría decir que casi que en todos, pero es un impacto muy positivo, igual también para lo que es nuestra base laboral, porque nuestro código sustantivo hace muchísimo tiempo no se modificaba. Bueno, tocamos un tema ahí sensible con aquellos que generan empleo en el país. Esa preocupación ronda obviamente entre las grandes empresas, pero el tema de las pymes creo que es un poco mucho más sensible porque no tiene todo ese músculo financiero. Esta reforma sí le da un impulso a la generación de empleo desde las pequeñas y medianas empresas. Sí, también. De hecho, dentro de la misma reforma se establece un acompañamiento por parte también del Ministerio del Trabajo con ocasión, pues, digamos que a empezar a la implementación, más bien llamémoslo de esta manera, la implementación precisamente de todos esos cambios. Y también hay un fomento, llamémoslo económico, respecto de esas contrataciones nuevas que se realicen, de las contrataciones que hagamos también de pronto con personas que tengan algún grado de discapacidad. Entonces sí trae un poco de apoyo al empleador con ocasión pues a estos grandes cambios que se están presentando. Bueno, y sobre todo es el tema también de lo que pueden recibir los colombianos con su sueldo, ¿no? Y teniendo como ese equilibrio entre quien gana un salario mínimo un poquito más alto, eso también es algo tan sensible para los colombianos. También, y pues básicamente podríamos decir que básicamente el tema salarial pues no va a tener ninguna modificación. Finalmente esto siempre queda como a discrecionalidad del empleador, ¿no? Pues podríamos decir que el salario que le da a cada uno de sus trabajadores, pero cuando ya se causen horas extras, cuando ya se cause trabajo en dominical o festivo, es cuando pues claramente se va a ver un aumento en lo que es la base salarial del trabajador. Bueno, doctora Paula, nos vamos a ir a la primera pausa porque el tiempo va corriendo. Ya regresamos con otros temas de interés en este importantísimo tema como la reforma laboral recientemente sancionada por el gobierno colombiano. Ya regresamos. Regresamos a Redes Abiertas a través de Teleamiga, siempre tocando temas de interés para todos los colombianos. Ustedes tienen la participación y por supuesto con la reforma laboral que está en la boca, está en esa opinión que tienen los diferentes colombianos sobre esta nueva iniciativa de ley, que ya es ley de la República. Doctora Paula, aquí me preguntan la gente, ¿qué gana o qué pierde una MIPYME con toda esta reforma laboral que comienza a gestarse, a imponerse aquí en Colombia? Bueno, podríamos decir que ese porcentaje de ganancia o de pérdida definitivamente pues lo va a dar precisamente como esas contrataciones y de qué manera yo como empresa logro tener debidamente organizado absolutamente todo, porque es que partamos de ahí. El hecho que yo tenga un buen reglamento interno de trabajo, que yo tenga unas buenas políticas, pues claramente me van a permitir a mí también como empleador poder exigir y por ende, pues por supuesto que si mi empresa va creciendo, voy a tener muchísimo más mano de obra, eso se va a ver en un crecimiento exponencial. Entonces, si nosotros empezamos desde revisando lo más importante, que es precisamente tener nuestros contratos debidamente actualizados, con nuestros reglamentos, con nuestras políticas y absolutamente todo, muy seguramente vamos a empezar a ver un cambio exponencial. Claramente, pues como lo mencionaba, vienen unos pagos adicionales, por supuesto que pues tendremos que cancelar como empleadores, pero la importancia acá es pues finalmente tratar de formalizar un poco más lo que pues es hoy en día esa contratación con los trabajadores y que adecuemos muy bien los tipos de contratos. De verdad que con la reforma es un momento importante para que todos los empleadores en Colombia organicen muy bien sus contratos para que el día de mañana no vayamos a tener inconvenientes o simplemente por desconocimiento de la ley terminemos de pronto en demandas y demás, que pues claramente sí es un punto negativo, por supuesto, para cualquier empleador en Colombia.
Bueno, me siguen preguntando aquí en las redes sociales, pero esto básicamente la línea WhatsApp, la 328-859-8719. Sí, sí, habla de los contratos de prestación de servicios que cumplen horarios, están subordinados. ¿La reforma habla algo sobre esto? ¿Es necesario iniciar el proceso ordinario para una reclamación? Bueno, en cualquier evento es necesario iniciar un proceso ordinario laboral cuando yo considero como trabajador que me han vulnerado algún tipo de derecho, que no me han cancelado alguna suma de dinero, entonces sí o sí tenemos que ir donde un juez de la República. Los contratos de prestación de servicios tenemos que tener mucho cuidado, porque es que los contratos de prestación no son contratos de trabajo. La norma es muy clara en hacer alusión a que son 3 los tipos contractuales bajo la denominación de contrato de trabajo. El contrato de prestación de servicios es una naturaleza independiente, pero no quiere decir que yo como independiente pues finalmente también tome las decisiones solo y no vaya a tener un acompañamiento por parte del contratante. Entonces podríamos decir que se formaliza un poco en el aspecto de que los contratos de prestación de servicios se deben utilizar para situaciones muy puntuales, para objetos muy específicos y pues básicamente con esto tener un contrato debidamente suscrito y por escrito, que esto es un punto relevante, ¿no? Que en muchas oportunidades decimos es que de forma verbal lo pactamos, pero pues lastimosamente ante un estrado judicial, lastimosamente no tenemos cómo demostrar eso que los dos pactamos de manera verbal. Entonces el contrato de prestación de servicios debe quedar por escrito. Hablábamos en la pausa acerca de la contratación, de los contratos para los aprendices del SENA. ¿Qué tipo de novedades hay en la materia? Porque creo que también es una de las dudas que hay, sobre todo con estos chicos pues, que están en ese periodo de formación y sobre todo que la ley también los ampara pues, con una remuneración justa para ellos. ¿Cómo queda todo esto dentro de este marco? Bueno, los contratos de aprendizaje también es un cambio súper importante. Los contratos de aprendizaje ahora es un contrato a término fijo de carácter especial. Entonces, pues básicamente el aprendiz va a gozar de todas las garantías con ocasión pues, a un contrato de trabajo, ¿no? No puede superar el término de los 3 años. Y la remuneración va a cambiar dependiendo pues la etapa en la que yo me encuentre. Si estoy en una etapa dual, es decir, la fase electiva o práctica, tiene una remuneración diferente a si estoy solamente en una de las etapas. Entonces viene a formalizarse ese contrato de aprendizaje por medio de un contrato de trabajo. Me preguntaban ayer que hay empresarios, hay gente que genera empleo en el país que dice, yo prefiero pagar una sanción antes de ejercer un contrato de aprendizaje del SENA. Esto obviamente no solamente el pago de la sanción, hay también unas consecuencias legales. ¿Qué le podemos decir a todos esos empresarios? Bueno, básicamente el hecho de que no contratemos una persona es porque vamos a cancelar el porcentaje de monetización. Resulta que con la reforma ahorita quedó en 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes si yo voy a optar por la monetización. Lastimosamente, pues en este momento muchos empleadores optan por eso precisamente como para no contratar a una persona que pues preste sus servicios en la empresa patrocinadora, que es como se conocía. Las implicaciones, pues básicamente son con ocasión a sanciones, pero en este momento el Ministerio del Trabajo ya va a estar mucho más pendiente de ese tipo de contrataciones con la finalidad de que el empleador no opte por la monetización, sino que realmente el aprendiz pues pueda ejecutar su práctica, su fase de práctica directamente en la empresa. Entonces, no solamente podríamos decir que no solamente es una sanción por parte hoy en día, de lo que es el SENA, sino también, pues por supuesto que los requerimientos que pueda hacer el Ministerio del Trabajo y pueda sancionar también el Ministerio. Uno de los temas fundamentales es el tema de las horas extra. ¿Cómo quedó esto dentro de la reforma? Bueno, las horas extras tienen un impacto positivo en cuanto a que el empleador no tiene que hacer tanta tramitología para que lo autoricen, es decir, ya el empleador no necesita autorización del Ministerio del Trabajo para que pueda trabajar ese tiempo suplementario. Sin embargo, en el eventual caso que el empleador no remunere al trabajador con los porcentajes que se tienen establecidos en la ley, el ministerio puede entrar a sancionar y podríamos decir que puede quitarle esa facultad por un término de 6 meses, obviamente pues con ocasión también a las sanciones que se pueden presentar. En temas de horas extra los porcentajes están pues básicamente igual, sin embargo lo que sí modifica es el tema de los dominicales o festivos. Esos recargos que se cancelan con ocasión pues hace trabajo adicional
y va a tener una implementación gradual. Ahorita a partir del 1 de julio pasa de cancelarse el 75 al 80%, 1 de julio del 2026 90 y a partir del 1 de julio del 2027 el 100%. Entonces, pues de a poquito es como que también va a ir ingresando ese tema. Y el tema, por ejemplo, de los domiciliarios, del señor que vende con el carrito de helado y eso, ¿ellos sí quedan totalmente cubiertos en toda esta iniciativa? Depende qué tipo de contrato se tenga, porque nuestra reforma habla de dos variables. Una que es un contrato laboral en donde pues el empleador tiene que cancelar todo con normalidad, inclusive pues pagos de seguridad social común y corriente, y el otro es cuando hablamos de trabajadores independientes. En ese caso se puede manejar el pago de la seguridad social en un 60-40. 60 lo asume el empleador, 40 lo tiene que asumir pues este trabajador independiente. Entonces depende de la modalidad de contrato que se opte, de la misma manera pues genera una serie de obligaciones. Bueno, doctora, nos vamos a la segunda pausa, ya volvemos con el bloque final aquí en Redes Abiertas, la reforma laboral que está pues en la óptica de todos los colombianos. Ya regresamos con este tema. Regresamos a Redes Abiertas a través de Teleamiga, ya en este bloque final, sobre todo pues porque hay una iniciativa que ya es ley de la República, como la reforma laboral, y obviamente todos los colombianos estamos preguntándonos cómo vamos a quedar. ¿La contratación tiene alguna variación? ¿Va a ser lo mismo? Hay casos en los que les han renovado a muchos empleados su tipo de contrato. ¿Ahí hay algo específico en esta nueva ley? Sí, hay algo específico en el tema, por ejemplo, en los contratos a término fijo, como la norma nuestra reforma nos viene a implementar el tema de que solamente se pueden pactar por 4 años. Ya si nosotros como empleadores tenemos contratos desde hace 10 años, 8 años, bajo la modalidad de contrato a término fijo, pues igual nos permite que lo podamos seguir prorrogando término fijo por esos 4 años, pero ya a partir de finalizada la cuarta prórroga ya tenemos que empezar con contratos a término indefinido. Bueno, el tema del sueldo mínimo, el salario mínimo que se discute siempre al final del año, ¿tiene alguna implicación? ¿Se mantiene igual? ¿Qué novedades hay en la materia? No, en cuanto a temas salariales, pues seguimos bajo la misma mecánica que efectivamente se revisa siempre a final de año, se realiza el ajuste correspondiente, entonces frente a eso no hay ninguna modificación, lo que es el salario mínimo que se establece anualmente. Bien, muchos colombianos, y lo decíamos antes de la pausa, pues los toca mucho ese tema de la informalidad. Hablábamos pues de los domiciliarios, que es como lo más cercano que hay, pero también está el tema de las ventas ambulantes. ¿Ellos no quedan algo desprotegidos en la ley? Bastante, realmente bastante, especialmente pues en el tema de las garantías de derechos laborales, ¿no? De pronto podríamos decir un poco que tendrían tal vez un fuero de protección, es con ocasión al tema de la reforma pensional, que también pues sabemos que es un tema crítico y delicado en este momento en nuestro país. Tal vez ellos sí tengan, podríamos decir que alguna ventaja frente a lo que corresponde con esos aportes que tengamos que hacer o lo que ya se hizo en su momento para por lo menos o lograr obtener la pensión o tener al menos un apoyo de sostenimiento. Pero podríamos decir que dentro de la reforma no se contempló nada de estas ventas informales. Bueno, hay unos puntos que evidentemente ya comienzan a aplicarse, pero hay otros que van a quedar en la medida del tiempo pendientes para poder ser ejecutados aquí en Colombia. ¿Cuáles son esos puntos? ¿En qué momento van a entrar? Y por supuesto, el beneficio para el pueblo colombiano. Podríamos decir que básicamente todos van a empezar a entrar de manera gradual, ¿sí? Dentro de los puntos más importantes que trae la reforma es el tema del pago de los recargos dominicales y festivos, que sí empieza a remunerarse diferente a partir del 1 de julio de este año. Pero pues va a ser una implementación gradual hasta que lleguemos a ese 100%. El tema de los contratos, específicamente contratos a término fijo, pues también se le da como el espacio para que el empleador pueda adecuar sus procedimientos internos. El tema de reglamento interno de trabajo, tenemos la posibilidad de que lo podemos modificar hasta en un término de 12 meses. Entonces, pues lo ideal sí en el tema de reglamento interno, que pues considero yo desde mi opinión que es una de las matrices más importantes de la empresa, pues tenemos como tiempito para poder hacer esos ajustes. ¿Listo? Entonces,
Podríamos decir que la mayoría de efectos que trae nuestra reforma pues van a empezar a ingresar de manera paulatina en más o menos 6 meses, un año. Sin embargo, pues tampoco podemos esperar ese tiempo para empezar a hacer los ajustes correspondientes. Bueno, doctora Paula Alejandra, gracias por compartir esta mesa de trabajo. Creo que por lo menos inicialmente los temas fundamentales pues los hemos aquí abarcado y el mensaje para los colombianos frente a esta iniciativa y a esta ley de la República. Bueno, tenemos que ser muy conscientes para el caso de los empleadores de verdad, de podernos organizar bien, de tener una asesoría íntegra en cuanto a la modalidad de contratación que vamos a escoger, en cuanto a cuáles son las funciones de nuestros trabajadores, que cumplamos al pie de la regla, pues precisamente lo que viene con esa reforma. Y para el caso de todos nosotros trabajadores, pues también considero que vienen aspectos muy positivos en esto. Bueno, doctora Paula, muchas gracias. A ustedes pues también el agradecimiento por permanecer con Teleamiga para este tema de la reforma laboral. Mucha tela por cortar y obviamente estaremos aquí muy pendientes de lo que suceda con esta y las demás reformas que vienen para todos los colombianos. Aquí cerramos Redes Abiertas. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. En un país pujante y lleno de desafíos, hay muchas preguntas sin respuesta. Redes Abiertas.